lo primero que Dios nos dice es que el árbol del Líbano es fuerte. El cedro del Líbano, Él quiere que tú seas fuerte y que soportes las peores circunstancias, que aunque estés expuesto a las peores condiciones, si tú echas raíces en Él, tú vas a poder sobrevivir en medio de esas condiciones. ¿Estás conmigo? Estamos felices de estar este día acá. Estamos súper contentos. Ya nuestra tercera semana de esta serie Florece, y como ve, yo sigo sacando mi outfit al estilo de la serie. Y hoy vamos a hablar de cedros, vamos a hablar de árboles. Entonces me traje hojas, porque ya de andar trayendo playeras con flores, o sea, la semana pasada traje palmeras, pero no puedo traer cedros todo el tiempo y pues ya sería un abuso, ¿no? Y vamos a hablar acerca de esta enseñanza. Estamos desglosando este pasaje del Salmo 92. Así que vamos a ir al Salmo 92, vaya conmigo. Haga el ejercicio de traer su Biblia. Mire, yo sé que ponemos acá el texto, usted lo puede traer en su teléfono, pero si usted trae su Biblia de papel y busca en su Biblia, va a aprender a usar su Biblia, y eso es maravilloso. Así que vamos al Salmo 92, vamos a ir del 12 al 15, y déjeme llegar allí porque aquí estoy. Salmo 92, versículos del 12 al 15. Y no sé qué tanto ha sido de bendición para usted este tiempo, estas enseñanzas, pero para mí ha sido maravilloso. Dios tiene unas promesas increíbles, y Dios me llena tanto el corazón de lo que está escrito en la palabra, que realmente pasan cosas. Quiero que usted sepa esto: la Biblia tiene poder en sí misma. ¿Me sigue? Y quiero que empecemos con eso. Usted debe saber que la Biblia es poderosa en sí misma. Es decir, la sola palabra, cuando tú y yo leemos la Biblia, cuando la leemos de manera pública, cuando la interiorizamos, la Biblia hace cosas en nosotros. Sí, o sea, no tendríamos, o sea, es el mensaje de Dios, o sea, es Dios hablando en nuestra vida literalmente. Y me encanta este pasaje. Dice esto, Salmo 92, versículos del 12 al 15. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en Él. ¿Sí? Y entonces, ¿alguien puede decir amén a esta palabra? Felices, estamos felices. Nuestro tema el día de hoy es palmeras y cedros, parte 2. La semana pasada hablamos acerca de palmeras y hoy vamos a hablar acerca de cedros. Y les decía que cuando leemos la Biblia, una recomendación que les hago es que cuando tú leas la Biblia, te hagas preguntas. Pregúntate: ¿por qué está este pasaje aquí? ¿Por qué está esta palabra aquí? ¿Por qué dice esto? ¿Sí? Y cuando tú hagas ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestionamientos, vas a poder como ir un poquito más al fondo, y entonces de alguna manera vas a poder comprender mejor lo que Dios está diciendo. ¿Estás conmigo acá? Mi apuntador, aquí está mi apuntador, gracias. Y entonces la semana pasada hablamos de palmeras, porque dice que el justo florecerá como la palmera. Y yo no sé, de los que vinieron la semana pasada, espero que no me dejen en mal, así que espero que ustedes tengan buena memoria. Espero que sean personas de buena memoria, ¿sí? Porque si ustedes no se acuerdan de lo que hablamos, entonces difícilmente lo van a practicar. Si usted no se acuerda de lo que escucha, difícilmente lo va a poder practicar. La semana pasada hablamos de 4 cosas, 4 características de la palmera por las cuales Dios nos dice que debemos ser como la palmera, que el justo florece como una palmera. Y es que esa palmera tiene 4 características, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? A ver, uno por uno. Solo uno, Lidia, solo uno. Crecimiento, belleza, fruto. ¿Ya dijeron fruto? Rectitud. 4 cosas, ¿sí? Que son crecimiento, belleza, fruto y rectitud. Y hablábamos acerca de que la palmera crece mucho, y entonces Dios está diciendo que Él quiere que crezcamos mucho, que nos desarrollemos en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere que tú seas un mejor padre, una mejor mamá. Él está interesado en que tú y yo seamos mejores empleados, mejores jefes, mejores hermanos, mejores hijos, porque estamos en esta tierra, y mientras vivamos en esta tierra tenemos que dar un buen testimonio de que Dios vive en nosotros. ¿Estamos de acuerdo?
Y entonces, si yo me convierto en un mejor padre cada vez, voy a ser un mejor testimonio en la vida de mis hijos de cómo es Dios. Y entonces Él quiere que cada vez yo sea un mejor esposo, que tú seas una mejor esposa, y quiere que vayamos siendo plenos en nuestra vida, desarrollándonos en nuestra vida, pero desarrollando también nuestra vida espiritual, desarrollando nuestro crecimiento espiritual, el conocimiento de la palabra, pareciéndonos a Jesús, creciendo en amor. O sea, por eso habla de crecimiento. Luego hablamos acerca de belleza. Y dijimos que cada uno de nosotros fue diseñado a la imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que tú y yo somos bellos así como estamos, como fuimos creados en el diseño original. Pero el pecado corrompe la belleza. El pecado en nuestras vidas corrompe la belleza, nos cambia la identidad y nos roba la belleza, y entonces tenemos que recurrir a maquillarnos por fuera, a sentirnos bellos por fuera, aunque por dentro nos estemos pudriendo. Y que Dios quiere regresarnos la belleza, y la belleza viene cuando Jesús está en nuestras vidas, cuando empezamos a caminar con Él. Luego hablamos de fruto. La Biblia dice que tú y yo debemos ser personas que demos mucho fruto, debemos dar cosas buenas, debemos ser personas que dan cosas buenas. De nuestra vida se deben desprender cosas buenas, y no para nosotros, porque el fruto de la palmera no es para la palmera, sino para la gente que se acerca a la palmera. Y cuando tú eres una persona que realmente eres fructífera, el fruto no va a ser para ti, el fruto va a ser para las personas que te rodean. Y por último hablamos de rectitud, porque la palmera crece en línea recta. Y en la Biblia la palmera asemeja o referencia a la rectitud, y eso habla acerca de que tú y yo debemos llevar una vida como Dios la quiere. Y entonces leímos aquel salmo que dice: entre más aprendo tus mandamientos, te daré gracias viviendo como debo hacerlo. David escribe y dice: Señor, yo necesito conocer tu palabra para vivir en rectitud. Y entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de cedros, porque el salmo que leímos dice que el justo florece como la palmera, pero dice que tendrá fuerzas como el cedro. Está el pasaje acá atrás, dice: como palmeras, y serán fuertes como los cedros del Líbano. ¿Sí? Esta vez no les traje fotos del cedro del Líbano, pero ustedes han visto quizás la imagen del cedro del Líbano en algunos autos o con gente. Si ustedes conocen gente que tenga ascendencia del Medio Oriente, se van a dar cuenta que es un cedro de tronco bastante gordo, ¿sí? La copa no es redonda, sino parece como un triangulito, ¿no? Un triangulito. Y entonces es un árbol que a veces ponen detrás de los carros o en el salón libanés de no sé quién, y entonces se ve así como un triangulito en la parte de arriba, y está el tronco muy grande, ¿no? Y entonces el cedro, me encanta la comparación, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de 4 cosas que tiene el cedro del Líbano. Y entonces agárrese y vamos a darle, porque esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Alguien cree que Dios quiere hacerlo como un cedro? Sí, yo lo creo. Entonces voltea con la persona que tienes a un lado y dile: eres un cedro. Eres tan hermoso como un cedro, ¿no así? Ok, perfecto. En primer lugar, el cedro, fíjate muy bien, el cedro representa fortaleza. Es lo primero, por eso dice el texto: y se harán fuertes como los cedros del Líbano. El cedro representa fortaleza. Pero esto es algo bien interesante, porque el cedro, el cedro libanés, puede darse, puede echar raíz, puede crecer en condiciones completamente adversas. Este cedro se puede desarrollar en situaciones bien complicadas. Por ejemplo, puede plantarse en lugares, en montañas de hasta 2,000 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿no? Estamos hablando de, o sea, no es algo que necesite como tierras bajas, puede estar muy elevado. 2,000 es un montón. O sea, 2,000 es un montonal. Tú y yo vamos subiendo ahí a los 2,000 y como el aire se vuelve más ligero, como que, entonces luego ya no puedes y puede estar hasta 2,000 metros de altura. Pero también tiene algo interesantísimo: este cedro puede vivir hasta en condiciones de 30 grados bajo cero. ¿Cuánto es lo menos de temperatura que hemos tenido en Jalapa que tú te acuerdes? Este año tuvimos 0 al principio. Hubo un día que hubo 0, ¿no? Alguien tuvo -2 en la madrugada. La hora más fría de la madrugada son por ahí de las 4 o 5 de la mañana. Sí, creo que este año hubo 0, y algunos dijeron: ay, pues qué padre, ni frío ni calor, ¿no? Así. No, pues hace un montón de frío cuando está 0. Pero hay lugares que amanecieron así, pero terribles. Y cuando hace frío en esta ciudad, ¿qué haces en tu casa? ¿No? Así que te echas una cobija, te echas otra, y luego te echas otra, y los pies no se te calientan. Y entonces hay personas que usan calcetines de nani, la de los mopeds, y se ponen un par sobre otro par y sobre otro par, y un montón de frío. Y yo la verdad es que difícilmente
Difícilmente tú y yo vamos a exponernos a 30 grados bajo cero, pero este cedro puede soportar esas temperaturas. Es tan fuerte que lo pueden cambiar de altura, lo pueden poner a una altura así donde el aire es muy complicado y el cedro se da, o puede estar en un clima bastante frío y el cedro se va a dar porque es demasiado fuerte. Y entonces el texto, cuando nos está comparando, nos está diciendo: ustedes van a ser fuertes como el cedro del Líbano. Y si este cedro se da en condiciones tan complicadas, quiero que captemos el principio, ¿sí? El principio es esto: que cuando tú y yo estamos fortalecidos en el Señor, esto significa que aunque estemos expuestos a condiciones críticas, podremos salir adelante. Por eso Jesús dice, o sea, el Espíritu Santo escribe y dice: el cedro está expuesto a situaciones, a condiciones críticas, pero sobrevive. Y ustedes serán tan fuertes que no importa las circunstancias críticas por las que estén atravesando, ustedes saldrán adelante. Eso es lo que Dios está diciendo. Su vida no será consumida por esas condiciones extremas. Su vida no será acabada por esas exposiciones extremas, sino que ustedes saldrán adelante de esas condiciones extremas porque ustedes están plantados en el Señor. Eso es lo que el texto nos está hablando y a mí me encanta. Y fíjense lo que dice Oseas. Vamos a ir al libro del profeta Oseas 14:5. Oseas 14:5 dice esto: seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio y hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. ¿Cuál es el secreto de la fortaleza de este árbol? Sus raíces. Profundizar, echar raíces profundas es lo que mantiene a este árbol, y creo yo a cualquier tipo de planta. Regularmente las plantas que son de raíces poco profundas difícilmente van a poder prosperar, fortalecerse, multiplicarse. Pero el secreto, Dios está diciendo esto, dice: yo seré como un rocío para ustedes. ¿Sabe qué es un rocío? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabe qué es? ¿Sí? Mi tía, dice alguna. Mi tía, no es su tía. Es una brisa leve. Una brisa leve que refresca la vida de la gente. Él dice: yo seré como un rocío para ustedes. En medio del calor, en medio de la dificultad, mi presencia será como un rocío en la vida de ustedes. Algo que va a traer frescura a su vida. Pero no solo eso, sino dice: a consecuencia de esto, ahí está, mire, por ejemplo, esa es una idea. Gracias chicos. ¿Sí? A consecuencia de ese rocío, este árbol es refrescado. Y entonces dice que echa raíces profundas. Y la pregunta que yo te haría es: ¿qué tan profundas son tus raíces en tu fe? ¿Qué tan profundas realmente son tus raíces en la fe? ¿Qué tan profundo estás enraizado en la fe en Jesús? Porque de eso depende la fortaleza de tu vida. La fortaleza de nuestra vida depende de nuestras raíces. Esta semana en los grupos en casa hablamos de que Dios poda la vida. Como las personas que les gustan los arbolitos y las plantas saben que tienen que podar, ¿no? Si tú no podas, yo por ejemplo no tengo plantas, a mi esposa sí le gusta, pero yo tengo peces. Y dentro de las peces, dentro de la pecera tengo plantas naturales. Y las plantas naturales dentro del agua también se podan para que crezcan mejor. Si yo dejo una planta ahí echándose a perder, yo atento contra la vida de los peces. Porque las plantas, ya que no están en condiciones, empiezan a desprender sustancias que contaminan el agua y los animales se dañan. Dios quiere podar parte de nuestra vida. Él quiere podar cosas que no están bien en nuestra vida porque están evitando nuestro crecimiento. Y hablábamos acerca de raíces, porque cuando una persona poda un árbol, no solamente se podan las ramas, se podan también las raíces. Cuando alguien quiere que el árbol no sea demasiado grande, le tiene que cortar las raíces. ¿Sí me explico? Y hay algo que dice Hebreos, no lo puse acá, pero te lo comparto. Hebreos dice que hay un tipo de raíz que nos roba todo, y es la raíz de amargura. Dice: tengan cuidado de que algunos de ustedes estén teniendo raíces de amargura en el corazón, porque esa raíz los va a contaminar a ustedes y va a contaminar a la gente que está cerca de ustedes. Los amargados tienen la capacidad de amargar a otros también. ¿Me sigue?
Tú y yo muchas veces, por ejemplo, no voy a, aquí está el texto, dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La gente que tiene raíces de amargura, esa gente puede perjudicar la vida de otras personas, y de manera muy seria. Y por eso tú y yo tenemos que preguntarnos: ¿dónde están nuestras raíces? Porque tú y yo podemos estar echando raíces en cosas que no son del todo buenas, o podemos estar profundizando raíces en una vida con Dios. Si tú profundizas tus raíces en cosas que no te acercan a Dios, entonces ten por seguro que cuando vengan las condiciones críticas en tu vida, tú como árbol no vas a aguantar, porque tus raíces no están profundas en donde tienen que estar. ¿Soy claro en la explicación? Y hay cosas a las que tú y yo echamos raíz y nos encanta, ¿no? Y que realmente no son tan importantes, no son tan trascendentales. Lo primero que Dios nos dice es que el árbol del Líbano es fuerte. El cedro del Líbano, Él quiere que tú seas fuerte y que soportes las peores circunstancias, que aunque estés expuesto a las peores condiciones, si tú echas raíces en Él, tú vas a poder sobrevivir en medio de esas condiciones. ¿Estás conmigo? ¿Te anima eso? ¿Crees que Dios puede bendecir tu vida haciendo eso? Dale un aplauso a Jesús entonces. Cuando usted se sienta contento por algo, apláudale. O sea, hay que darle a Jesús las palmas y hay que darle todo. Ahora, fíjense cómo el Salmo 27, 1 y 2 dice esto. Salmo 27, 1 y 2 dice esto: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Estamos hablando acerca de una condición extrema. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habría de temer? Él es mi refugio y Él es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de, siguiente, temblar? ¿Ok? Cuando los malvados vengan a devorarme, tus enemigos, mis enemigos, la enfermedad, lo que tú quieras, lo que pueda ser tu enemigo, cuando Satanás venga a atacar mi casa, a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Yo necesito echar raíces en la fe y entender que aunque yo esté expuesto a circunstancias agresivas como estas, yo puedo ser una persona que salga adelante si mis raíces están bien sembradas y plantadas en el lugar correcto. ¿Soy claro acá? Hay otro texto que es el Salmo 18:2 y dice esto: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Es ahí donde tenemos que recurrir. Es a Él a quien tenemos que buscar. Es en Él en quien tenemos que descansar. Es su presencia, es su fortaleza, no es nuestra fortaleza. Él es el que hace que el árbol sea fuerte. Cuando el árbol se planta y echa raíces en la fe, Él hará que el árbol sea fuerte, porque Él es la fortaleza de nuestras vidas. Y cuando tú estés temblando ante alguna circunstancia, recuerda esto: Él es mi roca, Él es mi salvación, Él es mi escudo, Él es mi protección. Es en sus fuerzas, no en las mías. Aunque mis enemigos vengan contra mí, el temor, la enfermedad vengan contra mí, Él hará que tropiecen y caigan. Dios me va a sostener. Él es mi fortaleza. ¿Alguien puede tomar esa palabra para su vida? Ok. ¿Qué otra cosa representa el árbol de este cedro del Líbano? Es una figura. ¿Por qué lo toman las personas de Medio Oriente como un símbolo? Porque este símbolo representa también eternidad. Hay una razón. Este árbol puede llegar a vivir hasta 3,000 años. O sea, va a haber pasar generaciones y generaciones y el árbol va a seguir ahí. Hasta 3,000 años puede vivir en buenas condiciones. Entonces, aunque no es eterno, 3,000 años es un montón, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces ellos lo toman como es una expresión en la Biblia y en el Medio Oriente, es un símbolo de una vida longeva, de una vida eterna. Y entonces en el texto que leíamos de Oseas, si lo puedes volver a poner por favor, hijo, en ese texto él dice: ellos van a echar raíces profundas. Y yo te decía, bueno, si echa raíces profundas, si el árbol echa raíces profundas, seguramente el árbol va a ser fuerte. Pero no solo va a ser fuerte, sino que el árbol va a poder vivir muchos años. Si tú sacas a la planta de la tierra y solamente la pones por encima, hay algo que Jesús enseña en la parábola del sembrador.
Él dice que las plantitas que solo las ponemos sobre la tierra, que las semillas que caen entre las rocas, dice que se desarrollan rápido, crecen, o sea, rapidito, así avientas el alpiste o el frijol ese que te ponían en la primaria y lo pones ahí y rapidito se rompe y empieza a crecer. Pero ¿cuánto vive esa planta? Si tú la expones al calor, tú sacas ese vaso, ¿sí?, y lo expones al calor, o sea, ese frijol no va a aguantar la temperatura porque no tiene tierra, no está bien plantado. ¿Soy claro en esto? Si tú has tenido aves y les has dado alpiste alguna vez, a veces el alpiste se cae y de repente donde pega el sol y el agua, ahí hay un alpiste y empieza a crecer una ramita así. Y tú dices, ay, qué bonito, ya voy a tener alpiste en mi casa. Engañado, al siguiente día llegas y el alpiste ya no está muerto, porque no tiene raíces profundas. Todo lo que no tiene raíces profundas no puede vivir mucho tiempo. Dios quiere que tú y yo seamos personas de raíces profundas en lo que hacemos, en nuestra forma de vivir. Si tú eres una persona de raíces profundas en la fe, vas a permanecer en la fe mucho tiempo. Si tú eres una persona de raíces profundas en tu casa, vas a permanecer en tu casa mucho tiempo, en el buen sentido. No estoy hablando de que no vayas a la vida a hacer lo que tienes que hacer. Si yo he hecho raíces profundas en mi paternidad, entonces mi paternidad va a ser buena para mis hijos, va a ser constante y consistente. ¿Soy claro? Y entonces tú y yo necesitamos echar raíces profundas para poder vivir mucho tiempo. El Señor tiene un plan de eternidad para nuestra vida. La Biblia dice que Él quiere que vivamos eternamente. Tú y yo fuimos diseñados, te lo vuelvo a decir. Así como fuimos diseñados a su imagen y semejanza, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él dijo, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios no solamente es hermoso, Dios es eterno. ¿Me sigues? Entonces, cuando Él crea al hombre, lo crea con un sentido de eternidad, porque Él es eterno. Entonces, si yo lo creo, obviamente el hombre está diseñado para vivir eternamente. Y entonces eso responde a la pregunta, ¿habrá vida después de la muerte? Sí, hay vida después de la muerte, por supuesto. Hay vida después de este plano. De hecho, la muerte se metió porque no era parte del plan, pero se metió ahí en medio. El hombre fue diseñado desde un inicio para vivir eternamente. Tú fuiste diseñado para vivir eternamente. Pero como tú y yo no tenemos esa conciencia, entonces muchas veces echamos más raíces en lo humano que en lo eterno. Y echar raíces en lo humano es que cuando venga el sol te quemes. Para que yo pueda vivir eternamente, pueda tener una vida longeva, yo necesito echar raíces en lo eterno. Porque cada uno, dependiendo de la tierra donde te siembres, es el fruto que darás. ¿Estamos de acuerdo? Es la condición en la que vivirás. Y entonces Jesús lo dice, por ejemplo, como esto, ¿no? Él le dice a las personas que tenían lana, les dice, yo les digo que no hagan tesoros en la tierra. ¿Cuántos han escuchado eso? Todos. No hagan tesoros en la tierra. Y entonces, ¿por qué, Señor, no vamos a hacer tesoros en la tierra? Y Jesús les dice, porque aquí se roban las cosas. El ladrón viene y se roba eso. Porque aquí el oro se echa a perder, porque todo lo material un día va a perecer, se va a echar a perder, porque ese carro que un día fue así tu hit, tu casa que un día fue tu hit, un día va a tener una cuarteadura, va a tener humedad, las cosas visibles se echan a perder. Y entonces estaban así como sus discípulos decían, ok, y entonces ¿dónde? Dice, háganse ricos en el cielo, porque en el cielo, la riqueza que tú hagas en el cielo, nadie te la puede robar. Y todo lo que se hace en el cielo nunca se echa a perder. Cuando una persona se siembra para eternidad, esa persona pasará esta vida y llegará a la otra en victoria. Llegará a la otra en victoria. Esta vida va a tener aflicciones, va a tener dificultades, pero en esta vida va a vencer de todas maneras porque estará bien plantado. Y cuando esta vida termine, esa persona sabe que del otro lado, por haber echado raíces en el reino eterno, del otro lado hay una eternidad esperándole en la presencia de Dios. Pero si tú y yo no entendemos, ¿por qué les digo esto? Porque lo hemos escuchado, el mismo Jesús, la persona más importante y más influyente de toda la existencia humana. Nadie absolutamente puede negar que Jesús es la persona más relevante. Creamos en Él o no creamos en Él, nadie es indiferente a la persona de Jesús. Y nuestro Jesús nos dijo, no echen raíces en lo material, no echen raíces en esta tierra no es su casa.
Vivan esta vida, vivan aquí preparándose para lo que hay allá. Por eso tienes que vivir de manera correcta acá, porque estás entrenando para cómo vivir allá. Por eso cantamos aquí. Varias veces lo hemos dicho, ¿no? La gente dice, ¿por qué cantan tanto? Y le dan vueltas y no sé qué. Bueno, pues porque no estamos solo cantando. Pues si para cantar están las de Paquita y las de Juan Gabriel, esas las puedes cantar si quieres. Estamos adorando a Dios porque la Biblia dice que en la eternidad estaremos cantando frente a Él como una sola vez, como una sola voz, perdón, todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a estar frente a Jesús. Jesús es tan hermoso, Jesús es tan grandioso, saldrá tanto amor de su presencia. Yo me imagino la sonrisa más brillante de todo su cabello, así como seda, increíble, así precioso. Va a ser tan hermoso que nos va a cautivar su hermosura. Y tú y yo vamos a estar cantándole todo el tiempo en gratitud. Señor, gracias por habernos salvado, gracias por habernos perdonado, gracias por habernos escogido, gracias por haber pagado por nosotros. Estaremos cantándole por la eternidad. Y la Biblia dice que los ángeles se van a sumar a ese canto. Y de hecho lo hacen desde ahora. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué debemos vivir correctamente acá? ¿Por qué tenemos que vivir echando raíces en lo eterno? Porque estamos preparándonos para esa vida. Pero si tú y yo echamos raíces en nuestros, no me malentiendas, a veces la gente, algunas personas se me acercan y me dicen, pastor, es que yo veo que a veces como que a usted esto no, yo estoy feliz de que tú logres cosas, me encanta que Dios te lleve lejos, que alcances cosas, pero lo que quiero decirte es que eso no es todo, no te asombres. Qué padre que seas jefe, qué padre que tengas una empresa que se multiplique y tengas franquicias. Gracias a Dios por eso. Todo lo bueno viene de Dios, pero eso no es todo. Eso se va a echar a perder cuando te mueras, eso se queda. Pero allá está el reino eterno. Echa raíces en las cosas eternas. Cuando el cedro echa raíces en las cosas eternas, entonces el cedro no puede morir. Cuando el cedro bebe agua eterna, escuche bien, agua eterna, la eternidad llega a su vida. Cuando el cedro está plantado en una tierra eterna que no perece, entonces todos los elementos que toma la luz eterna que toma el cedro, todo es eternidad. El cedro nunca va a morir. Después de esta vida nos está esperando otra. Pero para poder llegar a esa vida yo tengo que plantarme desde aquí en la eternidad. ¿Me sigues? Tercer punto. El cedro del Líbano representa la incorruptibilidad. Es decir, es un símbolo de ser incorruptibles. Por una razón, su corteza es súper gruesa. Entonces cuando tú busques detalles acerca de esto, te van a decir que este cedro es prácticamente imposible que le entren las plagas. Las plagas, sí, imposible que se apolille esa madera, imposible. O sea, es tan buena, tan resistente, que es un símbolo de ser incorruptible, es decir, lo malo no puede entrar. Y entonces, ¿qué hacían los reyes? Los reyes tomaban los cedros del Líbano, cortaban esa madera y entonces después de construir los muros, forraban esos muros con madera de cedro del Líbano. Porque sabían que sobre esa madera no iban a entrar bichos, ni polilla, ni nada de lo que tenemos acá, ni chinche, ni tijerilla, ¿no? Así, y todos los bichos que pudiéramos pensar, chopepe, ¿no? Así, ¿sí? Cualquier cosa, nada, no le entra nada. Es un símbolo de que tú y yo seamos incorruptibles. Dios quiere, cuando el Señor dice serán fuertes como los cedros del Líbano, está hablando acerca de que Él quiere que tú y yo seamos personas incorruptibles. Y esto sí me pega, porque yo sé que tengo que seguir trabajando en mi vida, pero aquí va. Escuche muy bien lo que dice Jeremías 22:14. Jeremías 22:14 dice esto: construiré un palacio magnífico con habitaciones enormes y muchas ventanas, y lo revestiré de cedro fragante y lo pintaré de un rojo agradable. Siguiente texto, por favor. Primer libro de Reyes 7:2. Dice esto: uno de los edificios del palacio de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano. Medía 46 metros de largo y 23 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. Y dice, había 4 filas de columnas de cedro sobre las cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro. O sea, tú quieres que no le entre, tú quieres que la casa no se caiga, le tienes que echar cedro, compadre. Pero cedro del bueno, ¿no? Solteras, ahí les va. Tienen que hacer, solteras. Así se ve que están bien felices.
Bueno, solteras me refiero a las jóvenes y aquellas que ya a lo mejor no están tan jóvenes y que dicen, yo estaba orando por un marido, que el Señor me dé un nuevo marido. ¿Cuántas dicen? Ahora sí, ya se escuchó más, ya, hay ese sector. Luego, fíjense, escuchen, luego dicen, ay, es que yo quiero un esposo que me lleve al cine, yo quiero un esposo que me invite a cenar, como extraño que me agarren la mano y que me den besitos y todo el rollo. Búscate un cedro. No me malentienda. Así, y mañana la foto con el árbol así, ¿no? Ya cada quien. No. Búscate un hombre que tenga un corazón de cedro, que esté bien plantado en el Señor, que tenga raíces profundas en el Señor, que sea una persona que anhele ser incorruptible, que busque vivir de manera correcta. Porque si los reyes utilizaban la madera y las vigas para sostener sus palacios, quiere decir que una persona que tiene corazón de cedro es una persona que va a edificar correctamente una casa. Ay, es que el otro, es que el Kevin está bien guapo. Pues sí está bien guapo, pero tiene un corazón, así es una florecilla del campo. No aguanta nada. No. Hay que buscarse. Así como el hombre se tiene que buscar una buena palmera, la mujer se tiene que buscar un buen cedro. ¿Me siguen? Tú y yo tenemos que buscar los fundamentos de nuestra casa para que nuestra casa esté sólida. Primera carta de Pedro 1:16 dice esto: pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo, y ser incorruptible es buscar vivir en santidad. Esta palabra santidad es súper incómoda porque para empezar parece así como algo muy lejano e imposible de cumplir, y entonces se vuelve muy complejo. Pero la Biblia dice, el texto no está sugiriendo, Dios está mandando y está dando una palabra, y como Él es el dueño de todas las cosas, Él está dando una orden, y la orden es, sean santos. Ponme el texto nuevamente. Él dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Y por qué debemos ser santos, Señor? Porque yo lo soy. Y si tú eres mi hijo, entonces de tal palo tal astilla. Y entonces cuando escuchamos la palabra santidad, los que venimos de un contexto tradicional y escuchamos la palabra santidad, lo primero que nos viene a la mente es una persona a quien le dicen su santidad. ¿Ok? Y si hablamos de la palabra santo y escuchamos la palabra santo, lo primero que viene a nuestra mente son figuras, estatuillas o personas que vivieron de tal o cual manera y que después los calificaron como santos porque hacían muchas cosas buenas. Y entonces cuando alguien se acerca a nosotros y te dice así literalmente en la cara, te dice, tú puedes ser santo, así como que dices, ay, ¿yo no? Porque la santidad se ve muy lejos. La santidad es un atributo que se ve muy lejos, pero quiero decirte esto, la santidad es un atributo comunicable de Dios. Dios tiene atributos incomunicables, es decir, atributos que Él no nos va a dar nunca, y tiene atributos comunicables, y uno de sus atributos comunicables es la santidad. Él es santo. Él no practica la santidad, es decir, Él no hace cosas buenas o cosas santas para ser santo. Él es santo en sí mismo. En Él no hay maldad, no hay perversión, en Él no hay pecado. Él es santo. ¿Soy claro aquí? Ok. Cuando una persona empieza a caminar con Jesús, escucha bien esto. ¿Cómo se llama? El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia es la Santa Biblia. La iglesia es la Santa Iglesia. Todo lo que Dios toca, todo lo que Dios hace es santo. ¿Sí? ¿Soy claro? Cuando una persona empieza a caminar con Jesús, le entrega su vida a Cristo, viene a vivir una vida con Jesús, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de esa persona. Y dentro de esa persona sucede esto: en este cuerpo no pueden vivir la luz y las tinieblas. ¿Sí? De una misma fuente no pueden brotar agua dulce y agua salada, agua fría y agua caliente. En el corazón del hombre no puede vivir el pecado y la santidad. Cuando una persona viene a Jesús, escuche esto, cuando una persona viene a Jesús y le dice, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis pecados, el Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona. Y entonces todo espíritu inmundo que hay en nosotros sale. ¿Soy claro? La luz de Dios empieza a iluminar desde adentro, y todo lo que es oscuridad se empieza a ir.
y apartar de nuestras vidas. Porque las tinieblas no soportan la luz y tienen que huir. Y entonces tú y yo podemos empezar a ser santos. ¿Pero cómo? No es por ti. Es por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, Él empieza a santificarnos. Él empieza a llevar nuestra vida y nuestra mente en otro tipo de pensamiento. Él empieza a plantarnos de manera correcta. Y entonces la persona que venía amando lo malo, lo perverso, que amaba la corrupción, que amaba el robo, viene a la iglesia, escucha el mensaje. Dios llega a su vida, le toca el corazón, se mete a vivir en su vida y esa persona dice: tengo que dejar de robar. Nadie estaba atrás de esa persona. Bueno, sí, el Espíritu Santo, pero nadie de nosotros: tienes que dejar de robar, tienes que dejar de robar, tienes que dejar de... No, esa persona se ha encontrado con el amor de Dios, y el amor de Dios, que es santo, trajo a su vida este reflejo de santidad, y la persona dice: tengo que dejar de robar. Y luego se da cuenta, le dicen: oye, ya dejaste de robar, pero tienes un carácter que tú pareces así como padrino del diablo, así bien gacho. Y entonces dice: ya no quiero esta amargura en mi corazón, tengo que dejar de ser violento, tengo que dejar de ser agresivo. Santidad. La palabra santos, cuando la Biblia dice sean santos porque yo soy santo, está hablando acerca de que nos apartemos de lo malo para vivir en lo bueno. Ser santo no significa que tú vas a caminar y no vas a pisar el piso, flotas así. Porque algunos piensan que es que no, para ser santo tienes que hacer milagros y tienes que hacer muchas. No. Nuestras obras no nos hacen santos. Lo que nos hace santo es el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, que nos va santificando conforme vamos avanzando. Y entonces, cuando tú y yo respondemos correctamente a lo que el Espíritu Santo nos está hablando y empezamos a abrazar más lo de Dios y a rechazar más lo de la carne y más el pecado, y empezamos a aferrarnos más a Jesús, nos apartamos de lo malo por abrazar lo bueno. La palabra santo significa apartados. Quiero que sean santos, apartados. ¿Para quién? Para mí. Antes le cantabas al perro, ahora quiero que me cantes a mí. Le cantabas a la que se fue, ya déjala que se vaya y cántame a mí. Quiero que apartes tu boca para mí. Deja de hablar lo que estás hablando, deja los chismes, aparta tu boca para mí. ¿Sí soy claro? Y es un proceso. Y estamos en un proceso de santificación. Yo estoy en un proceso de santificación. Soy santo en fe porque el Espíritu Santo mora en mí, pero mi vida está siendo santificada con cada paso que doy. ¿Soy claro en esto? Así que voltea con la persona que tienes a un lado y dile: tú eres santo. Ahora, no le ponga altar a la persona que tiene a un lado. No, va a decir que al rato va a salir más contraproducente. ¿Ok? Por último. Entonces ya vimos 3 características: fuerza, ¿qué más? Eternidad, incorruptibilidad, y por último, olor grato. Olor grato. Los reyes, el aroma del cedro del Líbano, dicen que es una cosa así súper fuerte, y dice que perfumaba todo el palacio, perfumaba toda la casa. Y si tú has leído Biblia y has profundizado acerca de la persona de Jesús, tú sabes, cuando escuchas olor fragante o olor grato, sabes hacia dónde va la cosa. La Biblia habla de que tú y yo debemos ser sacrificios de olor grato a Dios. Que tú y yo tenemos que ser personas que de nuestra vida se desprenda un olor agradable a Dios. Así como cuando te bañas, porque yo creo que te bañas, ¿sí? Así como cuando te bañas y te perfumas, y entonces alguien llega. ¿No te ha pasado eso, que llega alguien así a la casa o al lugar donde estás y dices: ay, ¿quién huele así? ¿No? Y está por quién sabe dónde, se echó toda la loción, pero no importa, está por allá, y tú dices: ay, qué rico huele. Ese cuate o esa chava en la oficina siempre viene impecable, siempre huele bien. Y entonces te acercas y dices: ay, amiga, ¿qué perfume traes? Es que tú siempre hueles delicioso, hueles tan rico. Este cuate así sabe que huele bien, su casa huele bien, el tipo ya, el cabello le huele. O sea, tú dices: bueno, ¿qué? Lo mandaron a hacer, lo tallaron a mano a este cuate, ¿no? Y siempre... Y es como muy padre estar cerca de gente que huele bien. ¿Sí está conmigo? Ahora, no quiero decir con esto que si un día tú y yo, pues bueno,
no olemos tan bien, nos debamos sentir mal. Yo no quiero que te sientas mal. Yo no tengo problema cuando alguien que no huele del todo bien se sienta junto a mí. Tenemos que aprender a ser amables y amorosos con todas las personas. Pero qué bonito es cuando te sientas junto a alguien que huele a flores siempre, ¿no? Que huele así riquísimo y dices, huele padrísimo, o no, así. Y entonces la Biblia dice que hay dos tipos de olor: olor grato u olor de muerte. ¿Has olido algo muerto alguna vez? De hecho, algunas veces tú y yo nos damos cuenta que algo está muerto porque huele. No, ni siquiera decías, oye, es que fíjate que yo paso por la cochera o paso por el sótano y me llega un olor como a muerto. A ver, gordo, baja, porque yo creo que algo se murió allá abajo. Y ahí va el gordo, sí, ahí voy, ¿no? Sí. Y ahí va, yo creo que algo se murió ahí. ¿Y cómo sabes? Porque huele. Huele a muerto. Lo que está muerto apesta. Y se levanta un hedor terrible. O sea, ninguno de usted ha visto algún perfume que diga olor a muerto. O sea, ¿no? Parfum, ¿no? Así todavía, así bien. No, así como que, ay, que huele a muerto, así, muerto fresco, ¿no? Nadie se pone eso, nadie jamás. El olor a muerto es terrible. Nadie lo quiere tener cerca. Y la Biblia dice que cuando tú y yo vivimos para algo más que el propósito que Dios hizo para nuestras vidas, el olor que sube de nuestra vida para Él es olor a muerte. Oye, pero los demás me aplauden. Chido. Pero los vientos. La Biblia dice, yo te creé a ti con un propósito, eres parte de mi propósito. Yo te diseñé, yo soy tu Padre en el cielo, yo te formé en el vientre de tu madre, soy el dueño de tu espíritu. Si yo trueno los dedos, podría quitar el aire de tu vida y aquí se acabó la vida. Yo soy el dueño de todo, pero en amor te he pedido que vuelvas a casa. Y cuando tú y yo decimos no, y entonces dedicamos nuestra vida a algo que no es lo que Dios para lo que Dios nos diseñó, dice que el olor que se desprende de nuestra vida es olor de muerte. Y entonces cuando el olor a muerte pues llega, no sé qué cara hagas tú, cuando llega así como, pero hay gente que dice, no, súbele a la ventana, en la carretera, no así, quién sabe, que súbele a la ventana, te tapas la nariz, te volteas para otro lado. Dios no quiere que de nuestra vida se desprenda olor de muerte, sino olor fragante. Y tú y yo necesitamos creer que esa es la idea. Escucha bien lo que dice Cantares 4:11. Nico, regálame 10 minutitos más, por favor. Cantares 4:11 dice esto: tus labios son dulces como néctar, esposa mía. ¿Se acuerdan que le hablaba así bien romántico la semana pasada y todo el rollo? Entonces dice, debajo de tu lengua hay leche y miel, tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. Ay, mi vida, me encanta. Hueles a ciprés. Así, ¿no? Es muy romántico este rollo, ¿no? Siguiente texto, por favor. Oseas 14:6. Dice esto: sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Es un olor fragante que a Dios le agrada. Estos textos están afirmando que el olor del cedro del Líbano es un olor que representa un olor grato a Dios, un olor agradable a Dios. Siguiente texto, Números 28:6. Dice esto: esta es la ofrenda quemada habitual instituida en el monte Sinaí como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Desde el inicio del tiempo, Dios estableció ofrendas, sacrificios. Ustedes saben que se llevaban sacrificios de animales y se quemaban. Y si tú analizas en el libro de Levítico, donde habla de las ofrendas, dice que echaban los animales y junto con los animales echaban una rama de cedro. Porque Dios no solamente quería que se hiciera una ofrenda, sino quería que la ofrenda oliera bien. Tú y yo fuimos llamados a desprender de nuestra vida un olor agradable a Dios y no olor de muerte. Y muchas veces tú y yo, al vivir de una manera incorrecta, estamos desprendiendo un olor a muerte hacia el cielo. ¿Me sigues aquí? Quiero terminar con las aplicaciones. 4 cosas, 4 formas de aplicar. Ayúdame, Fer, por favor. 4 cosas, 4 aplicaciones para nuestra vida en este asunto. Para que tú tengas fortaleza, necesitas confiar en Dios y no en ti mismo.
Porque yo ya te dije que Dios quiere que seamos fuertes, ¿no es cierto? Pero ¿cómo logramos eso? Confiando en Dios y no en nosotros mismos. Es decir, no debemos confiar en nuestro criterio para resolver problemas, sino orar a Dios y pedirle sabiduría. Señor, ayúdame, no sé cómo resolver esto. Dame sabiduría. No debes forzar situaciones, sino confiar en que Dios tiene el control de ellas. Tú y yo por forzar situaciones, muchas veces hemos tenido muchos conflictos, muchos problemas. Porque hemos tratado de obligar a que cosas sucedan. Y Dios dice, no, eso no es lo que tengo para ti, eso no es para este tiempo, eso no es lo que yo quiero para tu vida. Pero tú y yo estamos aferrados a que eso se logre. Situaciones, relaciones, hay relaciones que nomás no. No es porque uno sea malo y el otro peor, sino porque hay combinaciones que no se dan. No es el momento, no es la persona, no son las personas correctas. Pero nos aferramos y queremos obligar a que las cosas sucedan. Yo tengo que aprender a confiar en Dios y decir, no me voy a aferrar, no lo voy a hacer en mis fuerzas, no voy a forzar una situación, voy a esperar en Dios, voy a confiar en Dios. Tú y yo tenemos que aprender que las cosas no dependen de nosotros, dependen de Él. Las cosas no dependen de ti, dependen de Dios. Yo sé que hay un pensamiento y hasta cierto punto entiendo hacia dónde va. Un pensamiento que dice, las cosas hay que provocarlas. Sí, pero quiero que veamos el espectro desde arriba, desde donde Dios lo ve. ¿Ok? Quiero que tú y yo pensemos en las hormigas. ¿Has visto las hormigas alguna vez cómo van en hilera? Okay. Tú haces un caminito y le pones tierra en ambos lados para hacer un caminito donde van las hormigas. Y al final tú le pones pollo o comida o lo que sea al final del camino. Y de este lado hay una hormiga que si camina por esa ruta va a alcanzar el pollo, va a alcanzar la comida. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí está. ¿Cuál es su participación? Tiene que caminar. Pero si esa hormiga camina por ese camino y yo le quito el pollo, aunque camine y camine y camine, el mucho caminar no significa que va a alcanzar la comida. ¿Soy claro? En la vida hay cosas que parecen depender de nosotros, pero siempre al final dependen de Dios. Es Él quien lo hace. Es Él el que abre puertas, es Él el que las cierra. Y aprender a tener fortaleza en Dios es no vivir en mis propias fuerzas. Y cuando yo me empeño en lograr algo, quizás humanamente lo logre, alcance alguna meta humanamente, pero lo trascendente depende completamente de Dios. ¿Sí soy claro? Voy a ser honesto en esto. Y acaban de pasar estos Juegos Panamericanos, se rompieron los récords de medallas conquistadas en México en toda su historia, y a mí me da mucho gusto y celebro esas cosas. Por primera vez México quedó en tercer lugar a nivel América. Es algo increíble. Ni en México había logrado eso. O sea, significa que algo están haciendo bien. Pero tú te das cuenta que hay deportistas que entrenan 4 años para 40 segundos de competencia. Y después de los 40 segundos, ¿qué? Ah, sí, el himno nacional, padrísimo, y sí, y dale con todo, y eres el mejor corriendo, y eres el más rápido. ¿Y luego qué? Hemos visto a los mejores campeones del mundo, a los deportistas que han alcanzado el top de la fama, el máximo de dinero, y su vida termina hecha añicos. Es que por mis esfuerzos llegué a ser el campeón del mundo. Qué bueno que seas el campeón del mundo, pero ser campeón del mundo no te convierte en un mejor padre, no te va a convertir en un mejor esposo, no te convierte en una persona más honesta. Ser campeón del mundo no te va a acercar a Dios. Aunque qué bueno que lo seas, y ojalá ames a Dios para que cuando seas campeón del mundo entonces puedas decir: yo hice mi trabajo, seguí la ruta como la hormiga, pero al final quien puso la comida al final del camino fue Jesús. Mis fuerzas dependieron de Él. Lo único que yo hice fue depender de Él y hacerle caso a lo que Él quería. Para tener fuerza yo necesito confiar en Dios. Debo dejar de intentar soportar situaciones que no puedo soportar.
Hay situaciones que por más que intentes tú detenerlas, soportarlas, meterle el hombro, no puedes, terminan aplastándote, porque no son para que tú las aguantes, son para que tú estés en las fuerzas de Jesús. Si echas raíces en la fe, si echas raíces en tu confianza en Dios, entonces tú estás soportando esa viga que está súper pesada y de repente la puedes aguantar y empiezas a levantarla, pero cuando tú volteas te das cuenta que el que está junto de ti es Jesús que la está levantando. La fe no es una idea, la fe es una vida, es una forma de vivir. Si tú realmente confías en Dios, tus acciones lo tienen que reflejar, no solo viviendo bien, sino confiando en Él. ¿En quién confías cuando te enfermas? ¿En quién confías cuando no tienes dinero? ¿En quién confías? ¿En ti o en Él? Y sé lo que estoy diciendo, porque la mayoría de nosotros podríamos decir: yo confío en Dios, pero en la vida práctica no es así. Confiamos en nosotros mismos. Por eso cuando viene la crisis tropezamos y dudamos de la presencia de Dios, porque no estamos esperando en Él. Fíjense lo que dice Isaías 40:31. Guárdate esto en el corazón. Dice esto: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas para seguir, nuevas fuerzas para caminar. Los que confían en Dios, los que no confían no pueden tener nuevas fuerzas, pero los que confían sí, volarán alto como con las alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Oye, ¿qué tipo de droga es esta que no permite que te canses? ¿Qué tipo de fórmula es esta que dice que vas a correr y no te vas a cansar, que vas a caminar y no vas a desmayar, que vas a levantar el vuelo, que cuando hayas perdido las fuerzas vendrán nuevas? No es ningún tipo de sustancia, se llama fe en Jesús. Analiza tu vida. Estás en medio de una crisis, estás en medio de algo difícil. Analiza qué tanto estás depositando tu fe verdaderamente en Él. Y esto no quiere decir que no salgas a buscar lo tuyo. Tienes una crisis de empleo, tienes que salir a buscar trabajo, pero tienes que saber que por mucho tocar o porque tú le ruegues a la gente que te contrate, a lo mejor no te contratan. Pero si tú sales en la mañana y dices: Señor, voy a salir a buscar, porque tu palabra dice que tú amas a la gente que quiere ser honesta, yo quiero trabajar dignamente, dar fruto para mi familia, ábreme puertas. Yo no confío en mi carisma, Jesús, no confío en mi currículum, confío en tu gracia. Tú me vas a dar el mejor trabajo que consideres para mí, y vas a salir a buscar, y en algún momento alguien te va a abrir la puerta y te va a decir: este es el trabajo. Era Jesús atrás de la puerta, abriéndote la puerta para entrar a ese trabajo. ¿Me explico? Yo solo hice lo que tenía que hacer, fui la hormiga que caminó, pero al final fue Jesús de quien dependió todo. Y tengo que entenderlo, que en la vida funciona así, en todos los aspectos de la vida, el matrimonio, los hijos, todo aplica de esa manera. Para que tú puedas alcanzar eternidad necesitas rendirte a Jesús. Primera de Juan 5:11 dice esto: y este es el testimonio que Dios ha dado, Él nos dio vida eterna, y esa vida ¿dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Yo fui diseñado para vivir una vida eterna. Hay una vida eterna esperándome después de este plano. Aquí viviré 80, 90 años, no sé, pero después me espera una vida eterna donde no me voy a volver a enfermar, donde no voy a volver a tener hambre ni sed, ni voy a volver a llorar de tristeza, no voy a tener temores, y voy a vivir eternamente viendo el rostro de la persona más amorosa de la historia. Pero para que yo pueda estar en ese lugar, yo necesito rendirme ahora, aquí, en esta tierra, desde aquí, a esa persona. Porque la vida eterna no se consigue con trabajo y con esfuerzo. La vida eterna está en el Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y si tú le has abierto tu vida a Jesús y le has rendido tu corazón realmente, esto significa que entiendes esto: que tú y yo reconocemos que no hay otro Salvador, no hay otro Dios, ni otro dueño de nuestras vidas más que Él. Y por lo tanto vivimos en consecuencia. Él vive en nosotros, hay eternidad en nosotros. Para que tú y yo podamos vivir una vida incorruptible, necesitamos nacer de nuevo, porque de donde nacimos fue de una simiente corruptible. Nuestros padres eran pecadores, ¿estamos de acuerdo? Pero ahora tenemos que volver a nacer de una simiente que nunca ha pecado. Y entonces en la primera carta de Pedro 1:23 dice esto: pues han nacido de nuevo, pero no de una vida que pronto se acabará,
Su nueva vida durará por siempre, para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿De dónde tengo que nacer ahora? De una vida incorruptible. Tengo que nacer de Dios espiritualmente. Tengo que traer mi espíritu y decir, tengo que crecer en el espíritu y vivir con Jesús. Su palabra me da vida eterna. Yo leo su palabra y la eternidad se mueve dentro de mí. Tengo que vivir de una manera eterna. Obedecer la verdad significa que ahora vivimos para guardar los mandamientos. Ahora tú y yo vivimos para guardar los mandamientos, pero no creas esa lista de mandamientos interminable. Jesús dijo esto: ama a Dios con todo tu corazón, por encima de todo, y ama a la gente como a ti mismo. Si haces esas dos cosas, Jesús dijo, habrás hecho todo lo que se necesita. Ahora tú y yo decimos, quiero amar a Dios y quiero amar a las personas. Quiero amar a Dios, y a mi suegra la voy a amar de todas maneras, y a mi suegra, Dios, y la voy a amar otra vez, y estamos amando a la gente. Oye, pero te acaban de robar, te asaltaron, le pegaron un cristalazo a tu carro. Voy a amar a esas personas. Amo a Dios y amo a la gente. Amo a Dios y amo a la gente. Amo a Dios y amo a la gente, pero de verdad. Y entonces eso es lo que hace alguien. De esa manera vive una persona que realmente ha nacido de nuevo. ¿Sí me explico? Y por último, para levantar un olor grato, tú y yo debemos tener una vida de adoración. Efesios 5:2 dice esto: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él los amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Vea cómo se involucran las palabras. Dice que Jesús se ofreció como sacrificio. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que se levantó un aroma agradable a Dios. Nadie puede levantar un aroma agradable a Dios si no sacrifica. Si tú no quieres sacrificar, nunca podrás levantar una ofrenda verdadera a Dios. ¿Soy claro en esto? Para sacrificar, Dios no está diciendo que nos subamos a un lugar y ahí nos quemen vivos y nos maten. Dice que ahora debemos ser sacrificios vivos. ¿Y qué debemos sacrificar? ¿Qué debes sacrificar tú? ¿Tu ego? ¿Qué tienes que subir al altar para que se queme, para que se muera? ¿Tu envidia? No sé. ¿Tu rencor? ¿Tu autosuficiencia? ¿Tu incredulidad? ¿Tu indisciplina? ¿Tu zona de confort? ¿Tu amor por el dinero? ¿Tu vanidad? Nadie puede levantar un olor fragante si no viene al altar a sacrificar. El sacrificio agradable levanta olor agradable. Para poder tener una vida de olor grato que suba a Dios, necesitamos entregar. Tenemos que darle a Dios nuestra dedicación. No estoy hablando de que te conviertas en monje. Tienes que ir a trabajar, pero tienes que hacer lo mejor que puedes, honrando a tus autoridades, honrando a tu jefe, dejando de murmurar, de criticar, dando testimonio de la luz, dejando el chisme, sin hablar malas palabras, porque tú y yo no necesitamos hablar así, siendo luz, enseñándole a otros a perdonar, sacrificar el ego, entregárselo a Dios. Hay personas acá que quizás llegaron como yo y el día de hoy quieren negociar con Dios y le dicen: Señor, yo quiero que me bendigas, pero no quiero entregarte nada. No. Y hay otros que hemos entregado, así como que Dios dice: Miguel, entrégame ese vaso. Y yo digo: sí, Señor, te voy a entregar el vaso. Entonces vengo y le digo: aquí está el vaso, Señor. Y pienso que puedo engañar a Dios y le doy una parte del vaso. Y Dios sigue así diciéndome: te dije el vaso. ¿Cuál? ¿Este, Señor, u otro? Este no, ¿verdad? Porque tú me lo diste. Es que tú me diste este vaso. Precisamente por eso. Todo es mío. Dame el vaso. Déjame orar, Señor. Déjame orar para preguntarte a ti si ese es el vaso que quieres. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo?
Señor, es que yo escuché que tu palabra dice, leí en tu palabra que tengo que abandonar esto, pero yo quiero preguntarte si realmente esa es tu voluntad. ¿Es ahorita o mañana, Dios? Porque yo podría estarme confundiendo. A lo mejor sí, Dios dijo entrega el vaso, pero no hoy. Y al final yo creo que tengo una vida con Dios, pero nunca le entregué el vaso. Y si yo no le hago caso, Él no es mi Señor. Creo en Él, pero Él no es mi Señor, porque no lo obedezco. ¿Cuántos quieren ser cedros? Ya varios así como que dijeron, ay, Dios mío, Dios mío. Es bueno ser cedro. Eche raíces en los lugares correctos. Y cuando hagas eso, entonces vas a darte cuenta cómo Dios usa tu vida para reflejar la suya.